Bien, continuamos en esta mañana con muchos temas, como lo decíamos, y rápidamente vamos a saludar a Héctor Pedicino, quien es pediatra, quien es presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría de Córdoba, con muchos temas para hablar, hay para tocar varias cuestiones. Héctor estuvo en Europa en pleno desarrollo de la pandemia, le vamos a preguntar por eso también, pero antes, por esta situación que se fue planteando y que evidentemente tiene que ver, y con mucha preocupación para con los médicos, desde cierto lado, de la convocatoria que hizo el ministro Cardoso, decir, necesitamos médicos en diferentes lugares y a partir de allí tenemos que tratar de juntarlos y que puedan dar una mano, colaborar en situaciones tan puntuales. Quizá eso sea el comienzo de esta charla con el doctor Paulicino. Héctor Javier es mi nombre, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo está? Un gusto conectarme con ustedes. Bueno, decíamos recién lo que mencionamos en términos de lo que el ministro Cardoso pudo decir, de esta convocatoria que puede realizarse, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que los médicos puedan juntarse y dar una mano. Lo que pasaba aquí en Río Cuarto, por ejemplo, veíamos de cómo el personal de salud comenzó a mermar muchísimo en términos de que se fueron contagiando, infectando. En Córdoba pasó lo mismo. Prácticamente es un común denominador en toda la provincia. ¿Qué puede decir al respecto de esta situación? Bueno, nosotros vemos con mucho agrado que el Ministerio haya hecho esta convocatoria abierta para que los profesionales que deseen inscribirse voluntariamente, reclutar voluntariamente para colaborar con la pandemia. De hecho, no solamente pasó en Río Cuarto y en el resto de la provincia, sino ha pasado en el mundo. En muchos lugares del mundo, médicos, pediatras, intensivistas han tenido que ir a apoyar a sus camaradas, a sus compañeros de las terapias intensivas de adultos. Esta situación es una situación extremadamente crítica, sobre todo para el recurso humano formado en esa especialidad, que normalmente no es mucho, en esta situación siempre es escaso. Completamente. Cuando uno piensa en esto que se dice y en esta convocatoria, también está esto de decir, ¿cómo nos pagan? ¿De qué manera? Hay que dejar trabajos, o al menos en el área que uno puede desempeñarse, para colaborar, a dar una mano en otro lado. Es una preocupación extrema esa que se plantea desde el punto de vista económico, lo que se pierde, y también el riesgo que hay que asumir ante una situación así, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre el financiamiento de los sistemas de salud son bastante críticos en condiciones normales. Así que en una condición de pandemia, en donde la explosión de trabajo es mayor, donde el requerimiento de mano de obra especializada es mayor, donde los recursos, como recién decía, son limitados, no solamente, como usted decía al principio, cuando encabezó la nota, por enfermedad, sino también por agotamiento. El recurso humano es un recurso crítico y finito, no es abundante y menos aún, como decía, en las áreas críticas. Entonces, esta situación genera que los médicos podamos, quienes tengan voluntad de hacerlo, con alguna capacitación, ir a colaborar, no solamente probablemente en las áreas críticas, sino también en otras áreas, porque recordemos que los pacientes del área crítica o los pacientes críticos con COVID que van a las terapias intensivas es un número reducido de la cantidad de pacientes, pero también hay otros pacientes que van a las áreas comunes, a los internados comunes, donde también necesitan atención médica. Seguro. Hablamos mucho y se habló siempre cuando empezó a nacer y empezamos a conocer todos desde el coronavirus de los adultos mayores, las personas que están en una zona de riesgo, y a los niños por ahí. No digo que no se habló, pero sí como con otra connotación. ¿Cómo es un poco la situación, y usted como pediatra, de los niños ante el coronavirus? La respuesta, si le ha tocado ver casos de mucha complejidad, que hayan tenido por ahí algún desenlace no deseado. ¿Cómo ha sido un poco la cuestión estrictamente en los niños? En la pediatría el coronavirus tiene una menor incidencia de patología grave. Si bien es cierto que los niños se pueden enfermar, de hecho en la Argentina se han enfermado 42.000 niños, solamente 29 han tenido un desenlace fatal, lo que significa que estadísticamente y proporcionalmente es un grupo de mucho menor riesgo que sí, como usted decía recién, los adultos mayores, fundamentalmente, en donde la mortalidad ronda el 20%. Entonces, las manifestaciones clínicas que tienen en los niños son manifestaciones que pueden ser desde pacientes asintomáticos, es decir, no tener ningún tipo de manifestación, a tener manifestaciones de acuerdo a la edad. Si son niños adolescentes, hacia mayores de 10 años, 11 años, esos niños pueden tener una manifestación bastante más parecida al adulto,
con pérdida de gusto, pérdida de olfato, fuerte dolor de cabeza, fiebre. Mientras que en los niños menores de esa edad, la manifestación clínica fundamentalmente afectan o apuntan al aparato respiratorio. Fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta, tos, resfrío. Pero sin embargo, como le aclaraba recién, la patología en general en pediatría no es grave. Sin embargo, los pediatras debemos estar muy atentos por la epidemiología, por la cantidad de casos que han dando vuelta en la Argentina y en la provincia de Córdoba especialmente, que puedan hacernos sospechar que el niño que estamos revisando pueda tener coronavirus. Ya se lo pregunto, doctor, como médico, no tanto como pediatra, así como especialista en estos temas. Le tocó estar en los lugares más álgidos del crecimiento del virus en Europa, como Francia, como Italia y España, si no me equivoco, allá por marzo. A la distancia, ¿qué conclusiones sacó de ello? Pensaba que en la Argentina íbamos a atravesar esto, porque estamos hablando de 7 u 8 meses atrás y estamos en lo mismo o peor. ¿Cómo ha sido un poco ese contraste del paso del tiempo y lo que pudo ver allí? Bueno, como bien dice usted, en el comienzo de la pandemia me tocó estar en esos países que usted nombró, en donde eran muy distendidos los controles que había, eran muy distendidos los sistemas los mecanismos, por ejemplo, de uso de barbijo. No había tanta difusión en esos países de la necesidad de tomar estas conductas que después se tomaron acá. Incluso me tocó estar justo en el Carnaval de Venecia, era en la Plaza San Marcos, que es la plaza central de Venecia en donde se desarrolla el carnaval, era, no sé, 200.000 personas en una cuadra, era impresionante. Y lo que sí, empezó a producirse el brote y empezaron a tomar conductas, pero las conductas fueron posteriores al inicio de los brotes. Por eso es que llegaron a tener la cantidad de casos que tuvieron y la mortalidad que tuvieron. Lo que me parece que a ellos les pasó es que la cantidad de casos que tuvieron se concentraron en menos tiempo, mientras que nosotros la cantidad de casos que tenemos es un número parecido a muchos países europeos, pero ha sido en goteo. Estos casos que nosotros referimos hoy, que ya rondan los 900.000, han sido en el transcurso de los 7 meses. Ellos tuvieron 900.000 en el transcurso de 2 o 3 meses, lo que hizo, desgraciadamente, explotar los sistemas sanitarios y tuvieron que, y esto yo siempre lo digo, no quisiera haber estado en los zapatos de esos colegas que tuvieron que elegir a quién ponerle un respirador y a quién no. Seguro. Siendo tan importantes las vacunaciones y demás para los niños, ¿qué opina de la vacuna de esto del coronavirus? ¿Podrá ser algo viable, no tan viable? ¿Sabe, conoce algo? Sí, conozco, porque estoy en un ámbito médico y científico y tengo mucho contacto con colegas infectólogos. Conozco que hay vacunas en desarrollo y espero que lleguen pronto a buen fin. Lo bueno es que al haber tantas líneas de investigación, es muy probable que alguna de las 5, 6 e incluso más vacunas que andan dando vuelta en sus fases de estudio puedan llegar a resultados aceptables y que puedan tener alcance universal, ¿no? Porque una de las condiciones que me parece desde el punto de vista humano debemos valorar es que la vacuna salga, pero que sea alcanzable por todos. Porque si la vacuna sale y tiene un costo muy elevado, probablemente no todo el mundo pueda acceder a la vacuna, lo que desde el punto de vista ético es injusto. Seguro. Finalmente, doctor, ¿cómo está viendo la situación en Córdoba hoy? Recién charlamos con Liliana Abram, quien es legisladora de Hacemos por Córdoba, y hablaba un poco de la exposición del ministro ayer y demás en la legislatura. ¿Cómo ve la situación hoy de Córdoba capital al menos, ¿no? Esto de la ocupación de las camas y demás, ¿qué puede decirnos al respecto? Bueno, de acuerdo a lo que dijo el ministerio, ayer la ocupación de camas críticas ronda el 80%, lo que hace que ya se empieza a prender las luces de alerta. Y está muy bien que esto sea con porcentajes que todavía nos quedan un margen, porque sería muy, muy crítico tener que empezar a buscar, como por ejemplo, como empezamos la nota, le decía, personal, recurso humano para colaborar con la pandemia cuando ya el nivel de ocupación sea mucho más crítico aún. También he escuchado que van a aumentar el número de camas con la consecuencia de necesidad de aumentar entonces también el recurso humano. Estamos en una situación extremadamente crítica, por lo que
más allá de algunos dimes y diretes que incluso ayer la Organización Mundial de Salud se encargó de desmentir lo que había dicho un integrante de la Organización Mundial de la Salud respecto de la necesidad de las cuarentenas. No sé si cuarentena sí, cuarentena no. Lo que sí debe existir es muchísima precaución con todos los que andamos en la calle. El uso de barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos siguen siendo hoy las únicas herramientas que tenemos, aunque sean rudimentarias, para combatir el coronavirus. Seguro. Doctor Héctor Pedicino, muchas gracias por su tiempo. Es un gusto charlar con usted, conocer en primera persona estas situaciones y, bueno, como presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría de Córdoba, bueno, entender un poco la situación que estamos transitando, bueno, cada uno en la arista que le toque, pero bueno, siempre con una situación muy particular, escuchándolo de palabras de los especialistas. Ha sido muy amable. No, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por comunicarse, no conmigo, Héctor Pedicino, sino con los equipos de salud, para que nosotros también podamos decir cómo estamos trabajando, el nivel de crítico, de cansancio que tenemos. Entonces, de ese modo probablemente la gente entienda que pueden dejar de jugar un partido de fútbol, pueden dejar de reunirse en algún momento para que esta situación no sea aún peor y podamos estar, como siempre estamos, al pie del cañón el equipo de salud. Seguros, doctor, muchas gracias. Un saludo a todos y un saludo especial a los pediatras de Río Cuarto. Bien, será dado el Héctor Pedicino, bueno, médico pediatra, hablando de esta situación, presidente de la Sociedad Pediátrica de Córdoba. Qué cosas, ¿no? Y cuánto para decir. Y seguimos tocando el tema desde aristas diferentes, ¿no? Pensemos en la pediatría y lo decía, bueno, el índice de contagio de 42.029 niños o niñas lamentablemente tuvieron un final triste, pero pensemos 29 de 42.000. El índice es mucho menor, pero en líneas generales también haciendo eco de esta problemática, de esta situación y de lo que bien decía como representante de una parte importante, bueno, ¿qué pasa si a los médicos nos llaman? Sí, a dar una mano, colaboramos, pero ¿cómo, de qué manera, bajo qué criterio y circunstancia? Fundamentalmente desde lo físico, lo económico, lo psíquico, podemos transitar un tiempo tan particular, tan especial como el que toca vivir.